¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Guille? Una semana complejísima, ¿no? Y un cambio de escenografía que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Y todo, yo creo que todo el mundo laboral debe tratar de respetar este metro, como también el metro de los invitados. Es una recomendación, después lo vamos a hablar con el ministro Zuckerman también, hacia el ambiente laboral, cómo se debe desarrollar, pero o sea, el coronavirus ha desplazado todo tipo de agenda. La agenda política, la agenda... En el mundo. En el mundo. En el la mundo. agenda social, la agenda del transporte, la agenda de la vida social también. No conocemos todavía el impacto económico que esto significa. Es decir, es un problema y creo que todavía no hay dimensión de lo que se puede proyectar. Digo, sabemos medianamente cómo pudo haber comenzado este problema, no sabemos cómo termina. Sí, uno tiene la sensación de que en estos momentos es, como bien dicen los ministros y quienes tienen responsabilidades de Estado, es el día a día, el minuto a minuto, casi como el rating de la televisión. Todo va cambiando. Entonces, en función de esto es que se establecen prioridades. Primero la salud. Después veremos el impacto económico, no descuidar lo social. Esta tarde el ministro Arroyo y Alejandro Banoli, el titular de la ANSES, anunciaban medidas de mitigación. Uno no puede decir que pueden llegar a ser medidas de fondo, pero ¿de qué manera se subsiste en aquellos o se sigue en aquellos lugares en donde los ingresos son de subsistencia y que esa caída de ingresos, esa paralización que hay en el mundo y más aún en la Argentina con un 40% de trabajo informal no impacta o por lo menos se puede sobrellevar con algún ingreso extra del Estado. Después, por eso digo, me parece son en la emergencia las prioridades. Primero la salud y después los sectores sociales. Y yo quiero hacer un especial reconocimiento. Bueno, acá lo tenemos al ministro Parola, al ministro Zuckerman, porque creo que la provincia de Santa Fe está a la altura de las circunstancias de la comunicación social. No sé si podemos superar el problema, pero que los ministros y el gobernador se expongan diariamente a informarle a la población qué es lo que la población tiene que hacer, me parece que es importantísimo, y no estar, digamos, en la oscuridad del mito, en la oscuridad de la especulación y de la negligencia y la responsabilidad de muchos que tiene que ver con la obligación del aislamiento, la cuarentena, todo. Así que muchas gracias por estar, No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Bueno, decíamos que el programa pasado estábamos hablando con Virginia Priano, que estaba en Milán, y decía, la región de la Lombardía es la más afectada. Pocas horas después fue zona roja, toda Italia. El que le siguió hace pocas horas atrás es España, en donde también la cuarentena se ha extendido a todo el país. Ayer a las 8 de la noche, hora de Francia, Emmanuel Macron decía, desde este mediodía, por hoy, mediodía de Francia, empieza la cuarentena. Y así los diferentes países van tomando decisiones para evitar la propagación de un virus que crece de manera exponencial. Nos vamos un minuto a España, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos a saludarlo a Jesús Villegas, un conocido nuestro. Es periodista del periódico Público, habitualmente nos contactamos con él, está en Madrid, también en cuarentena. Jesús, ¿cómo te va? Osvaldo, Guillermo, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Buenas noches, buenas tardes. A ver, bueno, contanos cómo están viviendo estos momentos ustedes, cuál es la vida social, individual de cada uno. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, en España? Bueno, lo que está pasando es que los casos siguen creciendo prácticamente a cada hora. Hoy ha habido un crecimiento, exponencial, como viene siendo estos días atrás. Estamos ya en más de 11.100 infectados en el país, cuando prácticamente en el día de ayer no llegábamos a los 9.000. Los fallecidos ya están en torno a los 533, según datos del Ministerio de Sanidad, aunque no del todo actualizados. Y la situación es bastante crítica, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, ¿no? Que también podemos hablar de esto, justo lo estabais comentando hace instantes, y me parece que el gobierno, o la noticia de hoy precisamente, ha sido una medida económica para ese impacto que va a tener esta crisis del coronavirus,
que me parece que va a ir de la mano de la crisis sanitaria, porque comentabais que primero será lo sanitario y después vendrá lo económico. Bueno, yo creo que se está planteando que van a ir en paralelo, ¿no? Porque además la bolsa ya lo ha avisado. Venimos varios días en el IBEX 35, la bolsa ha caído en torno al 7-8%, caídas sin fin, que han llevado a la bolsa española al menos a un piso de 6.000 puntos, algo que no se veía incluso antes de la crisis de Lehman Brothers en 2008. Y esto preocupa mucho porque puede llevar a una crisis muy profunda de la economía española, no solo europea, y en ese sentido, bueno, pues el gobierno español hoy ha emitido un decreto ley para un pacto económico muy ambicioso, bueno, el más ambicioso de la historia de España. Ha movilizado 200.000 millones de euros. Es cierto que son 117.000 millones de euros de arcas públicas, de dinero público, y el resto de capital privado, que todavía no ha quedado muy claro cómo se va a movilizar, ¿no? Si va a ser en cuestión de no cobro, porque ha habido varias medidas, por ejemplo, para personas que están pasándolo muy mal. Ha habido una moratoria para hipotecas, por ejemplo, es una de las medidas que se han tomado en el día de hoy. Suministros de gas, agua, luz. Bueno, hay una ordenanza que paraliza cualquier suspensión de ese tipo de servicios en la ciudadanía, en las personas más vulnerables. El tema de despidos, el tema de empleo, que preocupa mucho, porque España venía, la verdad, teniendo una línea ascendente en cuanto al empleo. Estábamos dejando atrás una época muy negra, y en ese sentido, bueno, pues de vuelta la curva va para arriba. Es cierto que las empresas se han paralizado por completo. Hay muchas empresas que están aplicando ERTEs, no sé si este término lo conocéis mucho, pero son expedientes de regulación temporal de empleo, o sea, despidos masivos en muchas empresas. Y el gobierno, dentro del pacto económico que ha propuesto en el día de hoy, también incide en ese sentido en las personas que se van a ver afectadas por despidos, para que puedan pedir una prestación, más allá de que hayan cotizado lo suficiente o no, para poder recibir una prestación desde el día de su despido, para que la economía familiar no se resienta. Jesús, sí. ¿En la calle hay alguien en Madrid, por ejemplo, en estos momentos? ¿Hay gente en la calle, en la vía pública, en Barcelona, en Madrid? La verdad que la postal, la estampa de las calles de Madrid y de Barcelona, o incluso de cualquier ciudad española, es insólita. No hay, y de hecho incluso invito a vosotros o a cualquier televidente que entre en las páginas web donde hay webcam de las ciudades. La verdad que la Puerta del Sol, la Plaza de Colón, en Barcelona la Plaza de Cataluña, cualquier calle de Madrid está prácticamente vacía, y además la policía local está haciendo un trabajo muy exhaustivo. De hecho, en Madrid ya os puedo comentar que ha habido, durante estos días, desde que se aplicó el estado de alarma, ya ha habido 253 multas aplicadas a ciudadanos que no han seguido la normativa, incluso 4 detenciones. Esta tarde veíamos precisamente a un señor en plena Puerta del Sol que se resistía ante la autoridad y que no tenía, digamos, un destino claro, porque lo que es evidente es que hay destinos de primera necesidad, como es el supermercado, la farmacia, al cual hay que ir en solitario. No es que puedas ir con la familia completa, no, una persona de la familia va a comprar y vuelve al domicilio. Y esto se está notando. La verdad que hay un compromiso importante en ese sentido. Jesús, vamos a ver si podemos hacer un contacto con Berlín. Está en Berlín, en Alemania, Alejandra López, es periodista, es santafesina, es chaqueña, pero es adoptada santafesina, ¿no? Alejandra, si estás allí, aquí lo podés saludar. Tanto a Jesús, que está en Madrid, y aquí en el piso están los ministros de Salud Pública de la provincia de Santa Fe y el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Contanos tu experiencia en Alemania y si te dio temor aquella frase de Angela Merkel, que entre un 60 y un 70% se va a enfermar. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchan, yo lo veo solo a Jesús en mi pantalla. Ajá. Nosotros te estamos viendo perfectamente, Alejandra. Y acá están los ministros también. Perfecto, buenas noches a todos los ministros, los moderadores y a la audiencia en general. A ver, ¿por dónde empezar? Tu pregunta del dicho de Merkel de ese 60-70%. Eso es lo que... ese es el cuadro que se puede desarrollar en
en lo que va, o sea, en todo el año. Actualmente, para arrancar por alguna punta, hay 8.000 casos bestätigt, ¿cómo se dice? Comprobados. Que varía, digamos, cada 2 días y medio se duplica un poco la cifra de los casos. A principio de la semana no llegábamos ni a 6.000, o sea que siguen subiendo muy rápidamente y actualmente hay 22 muertos. Esa es una cifra para rescatar dentro de lo que está pasando en otros países, como lo comentaba recién Jesús. El número de personas fallecidas en España y en Italia es muy superior al de Alemania. En Berlín puntualmente tenemos hoy casi 400 casos confirmados, ahí encontré la palabra, me salía recién, y el lunes eran 330 los casos confirmados. Hay una cifra que es una cifra oscura de la cual no se sabe a ciencia cierta de cuánta gente estamos hablando, pero esas son las cifras en Berlín. Un dato interesante que leí hace un rato era que de estas casi 400 personas que al día de hoy o al momento, digamos, forman parte de los casos confirmados, 210 son hombres y 172 son mujeres. Se habla mucho todo el tiempo de que la población más afectada serían las personas más ancianas. Pero curiosamente, de estas 400 personas de casos confirmados aquí en Berlín, estamos hablando de un grupo totalmente diferente, del grupo que se puede incluir entre los 30 y los 40 años. O sea, este grupo es el grupo, pareciera ser el grupo, digamos, que piensa, a mí no me va a pasar nada y puedo salir por la ciudad tranquilamente. Este grupo es el que está acelerando mucho la propagación del virus. Alejandra, hoy, para situarnos, hoy Alemania está bajo cuarentena. ¿Hay alguna ciudad, alguna región bajo cuarentena, como ocurre en Italia, como ocurre en España, como ocurre en Francia? Las alertas rojas de las cuales hablas, en las que se encuentran, digamos, los países, los otros países europeos, en ese estado no estamos nosotros. El lunes se han anunciado medidas que empiezan a regir a partir de mañana, en las cuales se van a cerrar un montón de comercios, de plazas, de gimnasios, de negocios de no primera necesidad, digamos. Van a quedar abiertas farmacias, supermercados, las ferias, digamos, donde acá en Berlín o en Alemania hay muchos mercados semanales donde la gente vende verduras, productos regionales. Esas ferias siguen abiertas. Todo lo que sea al aire libre continúa. La vida pública, obviamente tenemos todas las precauciones estas de... la canciller lo ha anunciado también, o sea, evitar los contactos sociales, pero hay un mínimo, o sea, no tenemos alerta que para salir tenemos que llevar ese papel, digamos, si no nos cobran una multa. No llegamos a ese punto todavía, lo que no significa que mañana no se anuncie, digamos. Yo me pregunto por qué todavía no se ha anunciado eso aquí. Esa pregunta que te formulás, Alejandra, ¿se la formula la prensa, se la formula los partidos políticos? ¿Por qué no se hace un poco más restrictivo esto que te estabas preguntando vos? Alemania es un país federal y en este caso los estados tienen cierta autonomía mucho más marcada. Entonces hay algunos estados que están en situaciones más radicales. Por ejemplo, el estado de Renania del Norte-Westfalia y Baviera, que son los dos estados donde la situación es más crítica en este momento, ellos tienen medidas más agudas inclusive, por ejemplo, pero la cosa va cambiando todo el tiempo, porque, a ver, ¿cómo comentarte? Por ejemplo, el sábado se hablaba en Berlín es la capital de los clubes, de las fiestas, hay mucha gente que viene de todas las ciudades europeas a pasar el fin de semana aquí, y los clubes han sido un lugar puntual de mucha propagación del virus. Entonces, el sábado se había anunciado a la mañana que se iban a cerrar los clubs el fin de semana
que viene ahora. Y de repente el sábado por la tarde se anunció, se cierran hoy todos los clubs, todos los bares, todos los lugares de ocio, y hubo un gran operativo policial en la ciudad la noche del sábado, aquí en Berlín, donde, bueno, la policía ha cerrado una cantidad, no sé, de como 200 bares, clubes, que no respetaban todavía la medida. Es un poco, ¿cómo decir? O sea, yo no lo entiendo tampoco de la gente, porque teniendo teniendo las informaciones de lo que está pasando en España y de lo que está pasando en Italia, que no haya una plena conciencia, ¿no? O sea, es lo que se respira un poco aquí. Gracias. De todas maneras, muchas empresas han tomado medidas drásticas. O sea, las escuelas y los jardines de infantes están cerrados hasta que terminen las vacaciones de Pascua. Y bueno, la mayoría de las personas estamos en home working situation. Estamos trabajando desde casa, lo que es muy difícil, por ejemplo, para organizar esto. Primero tuvimos que llevar a la nena a la cama, o sea, Claro, trabajar es claro. muy complicado desde casa Así para es. concentrarse con niños saltando alrededor. Y la gente, o sea, hay mucha gente que sí se ha ido a su casa, digamos, y no sale, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, muy amable, ¿eh? Gracias por este contacto desde Berlín, ¿eh? Y bueno, lo mismo decimos para Jesús Villegas, que está en Madrid. A Jesús, él comentaba, por ejemplo, que una de las celebraciones tradicionales de España, como son las fallas de Valencia, también fueron suspendidas. Bueno, gracias a los dos, muy amables, muy gentiles. Perdón, una cosa que me gustaría agregar, porque me hiciste una pregunta y me fui para otro lado, que esa fue la noticia del día hoy aquí en Alemania, es que Alemania está planeando armar hospitales de emergencia. Por ejemplo, aquí en la capital, en Berlín, el centro de exposiciones, que es un predio gigantesco, se va a transformar como en un hospital de campaña, donde van a generar más o menos lugar para 1.000 pacientes. Actualmente en toda Alemania hay 28.000 plazas de terapia intensiva, y se están planeando, y esa fue la noticia más importante que circuló hoy, este tema de los hospitales de campaña, digamos, que se están planeando en muchas ciudades. En Berlín puntualmente, como decía, en el ICC, que es el predio de exposiciones, y se habla, digamos, de más o menos unas 1.000 plazas para personas infectadas. Esto lo está haciendo la ciudad de Berlín en cooperación con el Ministerio de Defensa. Bueno. En un momento nos despistamos con la vida cotidiana, pero eso era algo, fue la noticia más importante hoy desde aquí. Bueno, gracias desde Berlín, gracias desde Madrid, muy amables. A ver, ¿cuánto puede hacer el Estado y cuánto podemos hacer nosotros, ministro? Porque se habla de obras extraordinarias, de millones y millones de dólares, de una vacuna que todavía está en experimentación, pero ¿qué es la parte que le corresponde al Estado y qué a nosotros? Bueno, la del Estado en esta etapa es prepararse para contingencias más graves, que es lo que estamos encaminados, creo, en cada provincia del país y desde el Ministerio de Salud Nacional. Cada uno con sus herramientas, cada uno con su organización, y a su vez en esta etapa también es importante que la sociedad nos acompañe en las recomendaciones que estamos haciendo. El principal factor de riesgo que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe son los alrededor de 14.000 amigos que han llegado desde distintos lugares, santafesinos, no santafesinos, que han venido a la provincia desde el 1 de marzo hasta la fecha. 14.000. 14.000. Entre extranjeros, santafesinos, viajeros, turistas, fuera del todo. país, así es. Esta cifra es el principal factor de riesgo. Esta gente, a quien uno respeta, valora muchísimo la posibilidad de los viajes y demás, no tiene dificultad para entender
que tienen que hacer un cuidado especial que se llama cuarentena, con la denominación que querramos, pero tienen que llegar, si están asintomáticos, 14 días en sus domicilios. Esa es la forma más práctica y más sencilla de que, habiendo estado en lugares donde... Sin diferenciación de países. No, sin diferenciación de países. O sea, no es que si vienen de Europa sí, no, si vienen de Brasil no. Hoy el mundo está con este problema. Y la verdad que correr el riesgo de seleccionar lo que en horas es modificable es más sencillo plantearlo como medida preventiva de organización sanitaria dentro de la... Ahora, bueno, por ejemplo, uno puede venir de Europa a Foz de Iguazú y pasa en la frontera terrestre, por ejemplo. Efectivamente, pero ya tiene que hacer cuarentena. Con ese antecedente tiene que hacer cuarentena. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Es decir, es cuidarse a sí mismo y cuidar a toda la gente que le rodea a uno, que entre la que están, si somos egoístas extremos, a los seres más cercanos a ellos. Este es un poco el punto que hay que insistir, porque hoy es el factor de riesgo. Nosotros hemos enviado a cada una de esas personas que han llegado un comunicado telefónico, según los registros que nos da Migraciones, para que sepan que le estamos recomendando esto que termino de decir. Sí, tampoco uno no puede estar con un policía detrás de cada viajero. Exactamente. Que venga a la ciudad de Santa Fe, es una locura. Y segundo tema, estamos ahora con equipos de trabajo que están saliendo en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela, en Venado Tuerto y en Reconquista, a hacer visitas a los domicilios donde figura en Migraciones. Va o sea, una enfermera de inspección, de control. Yo no lo llamaría inspección, porque quizás es solamente una verificación. Es decir, usted es tal persona, este era el domicilio, sí, muy bien, está dentro de su casa, ¿tiene alguna inquietud? Esta inquietud la vamos a receptar. No. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Carlos, con este tema, no? Se dio el caso de un arresto domiciliario, llegó un arresto domiciliario de una chica que viajó a Europa, llegó y el sábado se fue a un boliche bailable, o sea, incontenible la situación. Sí, bueno, a punto tal, nosotros, ustedes recuerdan, habilitamos un 0800 el día viernes. Sí. Siempre es importante repetirlo, 555-6549. Bueno, muy bien. Porque el 0800... Menos mal que no me lo preguntaste, Osvaldo, porque no soy tan bueno para los números. Roberto, ¿y qué va a pasar? ¿Y con el trabajo qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo? Difícil pronosticar después de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en el mundo. Creo que vamos viendo cuál es la tendencia, que es justamente que cada uno se quede en su casa, pero lo que vamos tratando de hacer es de ir llevando, digamos, una situación para que no sea de un día para el otro, ¿no? Que nos vamos a ir acomodando a algo que para nosotros es extraordinario. Yo tengo 45 años, nunca viví una situación como esta, y por supuesto que, digamos, podemos haber tenido otras experiencias a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que esto, digamos, nosotros no lo hemos vivido. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en primer lugar es decir a las personas que trabajan para el Estado, en el caso del Estado nacional, provincial y municipal, que hay grupos de riesgo, que esos grupos de riesgo se queden en sus casas, lo mismo que los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas. Son, en definitiva, los tres grupos. Ahora, mayores de 60, mujeres embarazadas y grupos de riesgo. Roberto, en la resolución cuando dice la dispensa del deber de concurrir al trabajo. Exacto. Pues lo tengo estudiado taxativamente. Sí. Cuando dice eso en la resolución, ¿está diciendo que es facultativo de aquel que quiera ir o no? No, está diciendo... o el Estado le está diciendo, váyase a casa. No, le está diciendo a los mayores de 60, a las mujeres embarazadas, a los que tienen factores de riesgo,
vaya a su casa, no son vacaciones, trate de colaborar en la medida de las posibilidades con el trabajo que tiene que realizar. Es decir, si puede realizar un teletrabajo, un trabajo a distancia, bueno, realícelo. Claramente, si hay un trabajo que no puede realizar a distancia, no lo realizará. Lo que quiere decir es que es para que se quede en su casa, no para que se vaya a Montehermoso, como vimos imágenes de gente que... Digo, no es para que se vaya de vacaciones y disfrutar el fin de semana largo. Es para que se quede en su casa, se cuide uno mismo y cuide a su familia y cuide a la sociedad. Esto que estamos diciendo para el Estado Nacional, el Estado Provincial y los Estados Municipales, digo, nosotros en la provincia de Santa Fe copiamos tal cual estamos hablando para la provincia. Agrego una cosa más, que son los familiares, los progenitores en general, que tienen al cuidado sus hijos menores, que le estamos diciendo que no vayan a la escuela. Entonces, en ese caso, un padre o la madre, digamos, ¿no? O alguno de los dos, entendemos que en principio no hace falta que sean los dos, con uno solo alcanzará, se quede cuidando a esos hijos. Puede suceder al revés, que a lo mejor algún hijo tenga que estar cuidando a algún padre. En ese caso, bueno, obviamente también. Digo, vamos a ser flexibles, lo que queremos es no correr riesgos. Tanto Carlos como el gobernador, como las autoridades nacionales están permanentemente explicando esto. Entendemos que no va a ser mayor problema más allá de demoras en trámites, de suspensiones de plazos, de determinadas medidas que se tomen. Estamos mucho más preocupados en el ámbito privado, porque estas mismas medidas son para el ámbito privado. En el ámbito privado, digo, donde los empleadores son empleadores privados, entendemos, lo dijiste hace unos minutitos, tenemos más de un 40% de trabajo no registrado, en negro, en gris, ¿no? Digo, bueno, va a ser más difícil, obviamente, el cumplimiento de esto. Para eso está el Ministerio de Trabajo. Ahora, Carlos, estas medidas de 15 días o hasta marzo, ¿cuál es el objetivo? ¿Detener la ola? Es decir, tratar de detener la ola. De achatar la campana. Exactamente. En la provincia. Que no se dispare este tema. Sí, en realidad lo que se usa en términos epidemiológicos es poder aplanar la curva. Digamos, que el momento del impacto no tengamos un pico demasiado alto, sino que podamos tener una cosa relativamente sostenida. Bueno, eso tiene que ver también con la infraestructura sanitaria. Exactamente, porque si tenemos un pico brusco, desborda cualquier sistema. En Berlín están haciendo hospitales de campaña, Berlín. Exactamente. Aquí se plantea la posibilidad de apelar a la capacidad ociosa de hoteles para transformarlos en lugares de, no sé si de aislamiento, de cuarentena o de eventual tratamiento. Sí, sí, lo estamos contemplando, lo estamos analizando. Vengo de la última reunión donde estamos planificando desde Aarón Castellanos hasta Florencia toda la red hospitalaria, cómo organizar, y en esto es en los lugares donde existe el modelo de salud va a ser uno solo, tanto lo público como lo privado va a trabajar en consonancia. Efectivamente, la búsqueda de lugares alternativos que pueden ser hoteles, regimientos, etcétera, se pueden hacer para aquellos pacientes que deben estar aislados, pero que están con buena evolución, y todo lo que requieren son controles de enfermería y médicos, pero no de complejidad. Y sí hacer en sectores más cercanos a los grandes hospitales, donde tenemos la mayor capacidad de respuesta, sobre todo en el área crítica, que esos pacientes estén más cerca para el salto a eso. Estamos hablando de infraestructura. ¿Y del recurso humano va a ser suficiente? ¿Habrá respuesta para eso? Nosotros iniciamos hoy un llamado a un nuevo reclutamiento de enfermería y de profesionales médicos. Evidentemente estamos pensando que si esta cuestión se prolonga, el agotamiento, la necesidad de reemplazo, las enfermedades, cuidar etcétera, a los que cuidan. Exactamente. Y no descartamos tener que modificar por la emergencia la posibilidad de que todo el personal de salud regrese a sus lugares de trabajo, en hipótesis
digamos, de gravedad. De agravamiento. Roberto, hubo una suerte, un pico de psicosis en estos últimos días, ¿no? Porque la gente se abalanzó a los supermercados tratando de comprar 20 kilos de carne, 40 paquetes de yerba, ¿no? En fin, ¿no? Pero negocios y otros negocios desprovistos de gente, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la recomendación para el empleador? Es decir, como ministro de Trabajo, es decir, bueno, yo tengo que escalonar la gente que entra a mi negocio, tengo que dosificar los clientes, tengo que separar a mis empleados. ¿Qué? Absolutamente. Todas las recomendaciones que da salud hay que aplicarlas en cualquier lugar, en lugares de trabajo donde a lo mejor no son comercios, en la producción, en los comercios, lo mismo. Veíamos los fines de semana esas colas en los supermercados, eso no puede suceder. Tiene que estar los espacios como estamos cumpliéndolo en el programa, en cada lugar. Tenemos que ser inflexibles con eso, sumamente rígidos en el cumplimiento de las normas sanitarias. Y por supuesto que hoy, en una sociedad que se está retrayendo en lo que son sus vínculos sociales, es obvio que las personas van a consumir lo mínimo indispensable en cuanto a la comida, a los alimentos, digamos, ¿no? No va a estar consumiendo ni comprando quizás otras cosas que no sean para la vida diaria. Por lo tanto, apostamos también a lo que tiene que ver con pequeños comercios donde la aglomeración, por supuesto, es mucho menor. Yo sé que no es tu área, pero hoy el presidente habló de algunos pícaros que se aprovecharon también de esa situación, del aumento de precios. Pero hay legislación. Aumento en los barbijos, aumento en el gel. Se va a aplicar todas las leyes de defensa de la competencia, de abastecimiento, digo. Acá me parece que a veces no se tiene presente la situación de emergencia que tenemos, insisto, porque nunca vivimos una situación como esta. Sería bueno charlar con nuestros abuelos, quizás, los que los tengan, o los padres, que vivieron situaciones de exilio, situaciones de guerra, para que entiendan, digamos, ¿no? Dijo el presidente, estamos peleando contra enemigos invisibles, ¿no? Contra ejércitos invisibles. Digo, a veces no se tiene conciencia. No te están mandando ni siquiera ni a la guerra ni nada. Te están mandando a tu casa. Digo, es fácil de cumplir, ¿no? Ahora, quizás aprovecho un segundito. ¿Me puede explicar para qué la gente compra tanto papel higiénico en esta locura? Por el miedo, habló Osvaldo. Creo que debe ser eso. No, quería contar dos cosas que me parece que pueden simbolizar un poco este reordenamiento. Ayer, que me gusta contarlo para que se sepa decir de la manera amplia que ha encarado el gobierno provincial, hemos llamado a 50 expertos de toda la provincia, donde han venido exministros de gestiones recientes, de gestiones de más años, universidades, profesionales destacados en el ámbito privado, etcétera. Y dentro de los cuatro grupos que formamos de trabajo permanente, quiero decirles que también trabajamos en cosas que parecen menores, que es esto que decíamos del ordenamiento para la compra en los supermercados, donde vamos a fijar como sugerencia a las empresas horarios a donde tendrán que ir la gente de más edad, horarios donde por ahí la gente más joven, es decir, buscando evitar ocupar todo el rango horario. Exactamente. Bueno, y una segunda, perdón, Guillermo, que me parece que mide la situación y que fue una muy buena sugerencia. Estamos desde hoy empezando a recolectar sangre, donantes de sangre, porque si tenemos una enfermedad que abarca a muchísima gente, vamos a quedar con sangre de enfermos. Por lo tanto, estamos trabajando también en eso. Ministro, para cerrar. Sí, dos recomendaciones. Las personas que trabajan en el ámbito privado, que tienen ART, tienen que denunciar ante la ART, ellos o su empleador, que van a estar en sus casas para ampliar la cobertura de ART a sus casas. Y para los trabajadores que están vulnerados en sus derechos cuando exigen que se cumpla la normativa, para eso está el Ministerio de Trabajo,
en nuestras oficinas, vía telefónica. Nosotros tenemos un 0800, pero yo no quiero confundir, porque es más importante el 0800 de Carlos, pero si buscan en la web van a encontrar que el Ministerio de Trabajo tiene un 0800 para denunciar, y además, obviamente, por redes sociales. Digo, la forma que quieran contactarse con el Ministerio tiene poder de policía de trabajo, puede fiscalizar no solamente el cumplimiento de esta normativa, sino en general la normativa de seguridad y higiene laboral, justamente ahora aplicada al coronavirus. Bueno, muchísimas gracias por la visita gracias, y gracias por gracias estar permanentemente digamos, a la altura de la comunicación, que es lo que necesita la gente hoy para encarar su vida, ¿no? Así es. Fundamentalmente, ¿no? Así Nos vamos a la pausa, establecemos aquí el primer corte, enseguida volvemos en Par de Haces.